Hola, mi nombre es Jorge Camacho. Si han visto alguno de los videos, pues sabrán que soy especialista en tributos internos y en el día de hoy hablaremos un poco de un tema que quizás se considera desfasado para la economía nacional de este momento, pero que de acuerdo a sus condiciones legales, pues eh, va a estar muy en vigencia en el próximo tiempo y ya veremos por qué. Y es el tema del cheque en la legislación venezolana. Empezaremos entonces haciendo una pequeña introducción, para lo cual pues haremos una visión general, una definición de lo que es el cheque, y es definido como una orden escrita y firmada por el librador mediante la cual se insta al librado a pagar una suma de dinero específica al beneficiario al momento del cobro. Más que todas las cosas, es una promesa de pagar una suma de dinero, disponiendo por supuesto de los fondos que tenga en una cuenta corriente en su respectiva agencia bancaria. Es una promesa que equivale al pago de una suma en dinero. Cabe destacar que este instrumento se encuentra regulado en el Código de Comercio de nuestro país, específicamente en el título 11, en el capítulo del cheque, específicamente en los artículos 489 y siguientes. Entonces voy a permitirme leer la definición del legislador. Y dice: la persona que tiene cantidades de dinero disponible en un instituto de crédito o en poder de un comerciante tiene derecho a disponer de ellas en favor de sí mismo o de un tercero por medio de cheques. Es necesario hablar un poco de la historia, y es que este artículo 89 es la traducción exacta del artículo 339 del Código de Comercio italiano de 1882. Pero ahora, en función de lo que hemos hablado hasta aquí, pues quiero hacer una pequeña definición propia. Eh, y es que podríamos decir entonces que el cheque es una orden escrita de pago librada contra una institución o en poder de un comerciante, en la cual se autoriza que se pague a la vista o en un término no mayor de 6 días una determinada suma de dinero, en donde el librador de este pues eh, posee depósitos equivalentes a sumas de dinero a su orden en su cuenta corriente. Estas sumas deben estar disponibles para sí mismo o para un tercero. Entonces, avancemos y podamos hablar acerca de los elementos del cheque. Entonces, para ello, pues vamos a hablar de manera general y podemos decir, como ya lo hemos visto antes, quisiera resaltarlo de nuevo, que es una orden escrita de pago, por cuanto la misma lleva implícita la orden de pagar una cantidad de dinero determinada a favor de sí mismo o de un tercero, por cuanto su característica primordial es que el librador tenga fondos suficientes para cubrir el importe del instrumento cambiario. Cabe destacar que no siempre es así. O bien tenga un contrato previo con el banco para suplir dicho importe, también llamado sobregiro. Librado entonces contra una institución bancaria o en poder de un comerciante, el cheque debe ser girado en contra de esta institución bancaria que obtiene el carácter de librado, o en poder del comerciante, donde el librador debe tener fondos suficientes, como ya lo hemos dicho, contra los cuales pues se gira el cheque. Así encontramos las características básicas del cheque, la vemos ahí en la pantalla, y tenemos en principio el librador, que es la persona que emite el cheque ordenando el pago de una suma dineraria. El librado, que es en este ejemplo que hablábamos anteriormente, pues es la entidad financiera sobre la cual recae la obligación de pago. El beneficiario, que es la persona a favor de quien se emite el cheque y quien tiene derecho a recibir el pago. También contiene pues fecha de emisión, lugar de emisión, monto y por supuesto la firma del librador. Pero yo me quiero detener un poco en cuanto al lugar de la emisión, ¿no? Pues a pesar de la importancia evidente de este requisito, eh, que pueden adentrarse ustedes un poco más, pues es importantísimo para la aplicación de los artículos 492 y 493 EUSDEM. Nada dice el legislador en el artículo 490 que haga referencia dentro de los requisitos del cheque
a la fecha de emisión. Pero según algunos autores, sostienen que el legislador no hace una exigencia expresa en dicho dispositivo al lugar de la emisión, porque al pedir que el cheque debe ser fechado, está incluyendo allí el lugar. En este contexto, pues, valga traer a colación el artículo 127 del mismo código, el cual expresa que la fecha de los contratos mercantiles debe expresar de forma escrita el lugar, día, mes y año correspondiente. Avanzamos y hablamos ahora acerca de la naturaleza del cheque. Y podríamos decir entonces hasta este momento que es la vía más idónea para disponer de los fondos de una cuenta corriente bancaria. Y es también un título de crédito que incorpora la promesa de pagar por una suma de dinero. La doctrina dominante menciona la existencia de un pacto accesorio de cheque, superpuesto a los contratos bancarios de cuenta corriente. Es decir, como lo vemos aquí en pantalla, que el cheque se aplican, dentro del cheque se aplican dos figuras jurídicas diferentes. La número uno, una orden de pago extendida por el titular de una cuenta corriente, y la segunda, pues un título de crédito que incorpora la promesa de pagar una suma de dinero determinada. Bien. Entonces, si decimos la naturaleza jurídica como lo vemos al final de la lámina, pues podríamos decir que de acuerdo a la legislación venezolana es un instrumento de pago. Entonces hablemos ahora de la clase de cheque, ¿no? Encontraremos como primero el cheque a la orden, que se caracteriza por su naturaleza misma, que es la de estar destinado a su circulación. Por ende, el hecho de que la sola indicación de tomar del cheque lleve o no incluida la palabra a la orden, no le quita pues este carácter de ser un cheque, valga la redundancia, a la orden. Y por lo tanto, pues puede ser transferido por medio del endoso. En este punto, pues bueno, es importante que hablemos acerca de lo que establece el mismo artículo 150 y dice: la cesión o transmisión mercantiles de derechos y documentos a la orden se dará por endoso en la forma y con los efectos establecidos en este código. Continuamos entonces, eso es para darle fundamento a lo que hablábamos del endoso. Continuamos entonces con el cheque nominativo o no a la orden, y es aquel que está destinado de manera exclusiva al beneficiario, nombrado de manera expresa en el texto del mismo. O en otras palabras, pues no es transferible por medio del endoso, a diferencia del anterior. Cabe destacar también que este tipo de cheque se dará a la orden del beneficiario y de conformidad con el artículo 1549 y siguientes del Código Civil venezolano. También del artículo 419 del mismo código establece que cuando el librador ha escrito en la letra de cambio las palabras no a la orden o alguna expresión equivalente, el título no es transmisible sino en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria. Artículo este que es aplicado al cheque por remisión directa del artículo 491 del Código de Comercio venezolano. Avanzamos al siguiente clase de cheque y tenemos el cheque al portador. Es aquel cuyo beneficiario es el que legítimamente lo lleva y lo presenta, sin que el mismo haga referencia a su nombre, y este pues se caracteriza en términos generales pues por la falta de nombre del destinatario. Es un instrumento destinado eminentemente a la circulación y bueno, es el documento más utilizado y conocido de este tipo de cheques a nivel internacional. El mismo se transfiere con la simple entrega del cheque. Cuando se presenta el pago, el librador está obligado a pagarlo a quien lo presente y en ningún momento puede examinar la legítima posesión de este instrumento. Sin embargo, es importante hacer del conocimiento de que en las instituciones bancarias se oye decir que el mismo debe ser endosado. Sin embargo, la realidad nos indica que no se trata de un endoso, sino que simple y llanamente es una forma de el librado
comprobar la identidad del tenedor del cheque. En la práctica de Venezuela, a través de una costumbre mercantil, se hace uso de otros tipos de cheques, no tipificados directamente en nuestra legislación mercantil, como por ejemplo el cheque de gerencia, el cheque de viajero y otros cheques, que continuaremos analizando. Quiero hacer una pequeña mención en referencia a esto y empecemos entonces con el cheque de gerencia, que es un título de crédito emitido por un banco comercial contra sí mismo y pagadero en cualquier agencia, sucursal, eh, o correspondencia o corresponsalía de el librador con el librado. En fin, pues se trata de un título que es normalmente atípico, que no se encuentra regulado en el Código de Comercio venezolano vigente, pero que sin embargo su uso se ha popularizado en el último tiempo, en la historia contemporánea. El cheque de viajero, el cual la característica fundamental de este reside en la necesidad de que el tenedor beneficiario estampe doble firma en el mismo, de la cual la primera deberá hacerse en el mismo instante en el que se adquiere y la segunda en el momento de su presentación al cobro. Y por supuesto en presencia del corresponsal encargado de su negociación, quien deberá constatar la igualdad de las firmas como garantía de que el pago se ha efectuado debidamente. El cheque cruzado es de origen inglés y es un instrumento mediante el cual se estampa en el anverso de su texto dos líneas paralelas, dejando un espacio entre ellas. Dicho instrumento puede hacerse efectivo por un banco, si es el caso, que entre estas dos líneas se coloque el nombre de un banco. Solo en este caso pues puede ser cobrado y en este ejemplo en específico pues podemos denominarlo cheque cruzado especial. El cheque para abonar en cuenta pues tiene, como su nombre lo indica, tiene su origen en la inserción de la cláusula para abonar en cuenta en el mismo cheque, el cual impide su pago por taquilla, es decir, que el cheque solo podrá ser pagado abonándolo en la cuenta del beneficiario o en la cuenta del portador del mismo. Bien. El cheque certificado pues proviene de una práctica bancaria norteamericana, el cual es un instrumento mediante el cual el banco certifica en el propio título que existe fondo suficiente para el pago y bloquea por un periodo determinado la cantidad haciéndose responsable del pago. El cheque con provisión garantizada, que es un título también por supuesto impreso, que a su vez lleva impreso por la misma entidad financiera, pues la cantidad máxima por la cual podrá ser librado. La entrega de este formulario pues produce para el banco, la institución financiera, pues efectos de certificación. Entonces, analizados todos estos tipos, podemos hacer algunas conclusiones y es que de la exposición planteada podemos ver que en el ámbito del derecho mercantil venezolano el cheque emerge como un instrumento fundamental en el desenvolvimiento comercial, desempeñando en otros tiempos pues, un papel crucial en las transacciones financieras, pues en estos momentos se encuentra prácticamente en desuso, vista la falta de apertura de las instituciones bancarias que hasta ahora empiezan con la apertura de cuentas en moneda extranjera. Por otra parte, cabe destacar la amplia variedad de clases de cheques que hemos analizado y que pueden pues ponerse en uso vista esta inicio de apertura en cuanto a la movilización de cuentas en moneda extranjera. Y bueno, esta clase de cheques que hemos detallado pues proporcionarían y lo hacen legalmente una flexibilidad a los agentes comerciales permitiéndoles adaptarse a las circunstancias y también adaptando este instrumento a sus necesidades específicas. No obstante, esta diversidad también demanda pues, una comprensión pues, bastante importante de parte de los intervinientes,
en referencia o de forma meticulosa de las características y limitaciones de cada uno de estos cheques para su uso. Entonces, pues bueno, esta era la exposición. Muchísimas gracias.